Hola chicos, bueno voy a explicar lo que vamos a ver esta semana y lo que empezamos a ver la semana pasada con la burbuja número 2, creo que fue la que tocó la semana pasada. Y les voy a mandar este video porque capaz que haya algún alumno que no ha asistido a clases. Bueno, empezamos. Lo que vamos a ver en esta oportunidad son los polígonos, qué es un polígono, los elementos, cómo se clasifican según sus lados, sus ángulos. Bien, pero para empezar a ver qué es un polígono, vamos a primero a comprender y a entender qué es una poligonal. Una poligonal, ¿sí? Son segmentos consecutivos. Recuerden que los segmentos son líneas que tienen principio y tienen fin, se los había explicado. Esas poligonales pueden ser abiertas o cerrada. Si es abierta puede ser simple, bien que no se cierra, o cruzada, obviamente porque se cruzan los segmentos o los lados. Uno pasa sobre otro. Y cerrada porque si bien está cerrada, en esta se cruzan como en la anterior, pero están cerradas. ¿Sí? Entonces tenemos poligonales que son abiertas, cerradas, simples y cruzadas. Y de ahí vamos a desprender qué es un polígono. Un polígono es la región del plano delimitada por una poligonal que es simple y cerrada. Sería como este ejemplo. Es cerrada y es simple. En este caso tengo este polígono. Vamos a ver cuáles son los lados de este polígono. Los lados son los segmentos que delimitan a esta figura. Tengo el segmento AB, el BC, el CD, el DE y el EA. Estos son los lados de este polígono. ¿Sí? Después también tengo los vértices. Los vértices donde convergen dos lados consecutivos o la intersección de dos lados consecutivos. Tengo el vértice A, el B, el C, el D y el E. ¿Sí? También les voy a explicar qué es una diagonal. Las diagonales son segmentos que van a unir vértices, ¿sí?, no consecutivos. El vértice consecutivo con el A es el B y obviamente ya están unidos porque me determinan el lado AB. Entonces este no va. Sí voy a unir el segmento A con el segmento C, perdón, con el vértice C. Entonces ahí determino una diagonal. También puedo unir el vértice A con el vértice D y tengo otra diagonal. Puedo unir también el E con el D, tengo otra diagonal. El B con el D, otra diagonal. Esas son las diagonales. Entonces, las diagonales son la unión de dos vértices no consecutivos. Vamos a ver también los ángulos interiores. Los ángulos interiores van a ser aquellos ángulos que están determinados por dos lados consecutivos y obviamente si son interiores quieren decir que están dentro de este polígono. Tengo el ángulo E, el A, el B, el C y el D. Entonces hasta acá tengo 5 lados, 5 vértices y 5 ángulos. Vamos a ver los ángulos exteriores. Los ángulos exteriores son aquellos que están determinados por un lado, ¿sí?, y la prolongación del otro hacia afuera. Acá tengo un lado exterior. Un ángulo exterior. ¿Sí? Si yo siguiera, acá si prolongo la continuación de este, el ángulo exterior me quedaría acá. ¿Sí? Entonces acá ya vimos los elementos de un polígono. Sigamos. Ahora lo que vamos a ver, a ver si puedo agarrar esta hoja. ¿Sí? Cuando un polígono es cóncavo o es convexo. Un polígono es cóncavo cuando tiene algún, o por lo menos un ángulo interior mayor a 180 grados. Si tiene con solo un ángulo interior, el polígono es cóncavo. En esta figura, todos los ángulos, ¿sí?, son menores a 180, salvo este, que este es mayor a 180. Entonces, como ya tiene un ángulo mayor de 180, esta figura es cóncava. Ahora vamos a ver un polígono convexo cuando no tiene ningún ángulo mayor a 180. Por ejemplo, en este caso. ¿Sí? Entonces, un polígono es cóncavo cuando tiene, aunque sea un ángulo interior mayor a 180 grados. Y cuando no tiene ninguno, es convexo. Ahora vamos a ver, un polígono, ¿sí?, es equilátero cuando todos los lados son iguales. Tengan en cuenta, por ejemplo, imagínense en un cuadrado, ¿sí?, tiene todos los lados iguales. Un equiángulo es una figura o es un polígono donde tiene ángulos iguales. Imagínense un rectángulo donde tiene 4 ángulos rectos. Ese es un equiángulo. Y una figura regular o un polígono regular
son aquellos polígonos que tienen lados y ángulos iguales. Volvemos al ejemplo del cuadrado, por ejemplo, que tiene 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. Esta es la clasificación de los polígonos. Los polígonos según sus lados, si tiene 3 se llama triángulo, si tiene 4 cuadrilátero, si tiene 5 pentágono, si tiene 6 hexágono, si tiene 7 heptágono, si tiene 8 octógono, si tiene 9 eneágono, si tiene 10 decágono, si tiene 11 un decágono, si tiene 12 dos decágonos, ¿sí? Bueno, lo que vamos a ver ahora son las propiedades de los polígonos convexos. Recuerden que los polígonos convexos son aquellos polígonos que no tienen ningún ángulo interior mayor a 180 grados. Por ejemplo, dibujé este, que es por tener 1, 2, 3, 4, 5, es un pentágono. Dibujé este pentágono. Vamos a llamar n, en este caso, n a la cantidad de lados que tiene nuestro polígono. En este caso tengo un polígono de 5, entonces n en este caso va a ser igual a 5. Y para saber cuántas diagonales se pueden trazar por vértice, vamos a usar esta fórmula, ¿sí? N menos 3. Entonces, ¿qué quiere decir? N, ¿cuántos lados tenía esta figura? Tenía 5 lados. Entonces, N en este caso es 5. ¿Cuántas diagonales yo voy a poder trazar por vértice? O sea, en cada, suponga, este es el vértice A. Por vértice, este es el vértice B, C, D y E. Por cada uno de estos vértices yo voy a poder trazar n menos 3 diagonales. ¿Qué quiere decir? Que va a ser igual a 5, que es la cantidad de lados, que es igual a n, menos 3. 5 menos 3 es 2. ¿Qué quiere decir? Que yo por cada uno de estos vértices yo puedo trazar 2 diagonales. Supongan, si yo tengo el vértice A, voy a poder trazar una diagonal hasta C y una diagonal hacia D. Acá y acá no, porque son consecutivos. Pero entonces, en este caso, como mi polígono tiene 5 lados, yo puedo trazar 2 diagonales. ¿De dónde saqué esta cantidad de diagonales? De hacer n menos 3. ¿Sí? Yo trazo las diagonales. Una vez que trazo las diagonales, tengo que saber cuántos triángulos me quedan, ¿sí? ¿Cuántos triángulos me quedan determinados? Esa figura. Bueno, acá están trazadas las 2 diagonales que puedo hacer con respecto al vértice A. Recuerden que para hallar las diagonales yo tengo que aplicar esta fórmula, n menos 3. En este caso eran 5 lados, menos 3 me quedan 2. Entonces, por vértice yo puedo trazar 2 diagonales. Mirando las diagonales que yo tracé, veo que quedan determinados 3 triángulos. De todas maneras, para hallar cuántos triángulos quedan determinados en cualquier polígono, la fórmula es esta. Es n menos 2. En este caso, como tengo una figura de 5 lados, porque era un pentágono, 5 menos 2 es igual a 3. Entonces, quedan determinados 3 triángulos. ¿Sí? Para determinar la cantidad de cuántos triángulos puedo determinar en cualquier polígono, la fórmula es n menos 2. ¿Sí? Ahora vamos a otra fórmula. Yo les dije que podíamos trazar, ¿sí? 2 diagonales por vértice. Pero si yo quiero saber cuántas diagonales totales quiero trazar en un polígono, la fórmula varía y es esta. Es n por n menos 3 dividido 2. ¿Sí? Teniendo en cuenta que tengo otra vez otro pentágono, sé que n es igual a 5 porque son 5 los lados. Y la fórmula que voy a aplicar es esta. 5 por 5 menos 3 dividido 2. 5 menos 3 me da 2. Entonces 5 por 2 dividido 2. 5 por 2, 10 dividido 2, 5. ¿Qué quiere decir? Que las diagonales totales que yo puedo trazar en un pentágono son 5. ¿Se entendió? Entonces la fórmula para hallar la cantidad total de diagonales es n por n menos 3 dividido 2. ¿Sí? Recuerden que n es la cantidad de lados que tiene cualquier polígono. Vayamos ahora a la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono. La suma de los ángulos interiores de un polígono es la suma de los ángulos interiores de los triángulos en que se puede dividir. ¿Sí? Recordemos esto, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 y un polígono se puede dividir en n menos 2. Recuerden que esta es la fórmula para saber en cuántos triángulos podemos dividir un polígono.
¿sí? Entonces, en definitiva, para saber, ¿sí?, la suma de los ángulos interiores es 180 por n menos 2. Supongan que tenemos un hexágono. Recuerden que un hexágono es un polígono que tiene 6 lados. N es igual a 6. Entonces va a ser 180 por 6 menos 2. Va a ser igual a 180 por 4. 180 por 4 es igual a 720, sí, 720 grados. ¿Bien? Entonces, en un hexágono, la suma de los ángulos interiores me da 720. Entonces, la fórmula que vamos a hallar para calcular la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono es 180 por n menos 2. Recuerden que n siempre es la cantidad de lados que tiene el polígono. Y para terminar esta parte, vamos a ver que la suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono siempre es 360. Bueno, chicos, hasta acá lo que teníamos que ver por ahora de polígonos. Recuerden que estas actividades que voy a mandar hoy las tienen que entregar la semana que viene, ¿sí? Bueno, chau, chau.